Hola amigos de Brian Coffee, es un gusto poder estar con ustedes. Eh, Hoy, 10 de julio, estamos escudriñando los dos últimos capítulos del libro de Job, Job 41 y 42, y escudriñando Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 22 al 40. Hoy tenemos como invitado a Brian Coffee, a Ricardo Ramírez desde Colombia. Hola Richard, ¿cómo te encuentras? Hola, ingeniero. Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Bien. Muy bien. Richard, ¿te gusta el café? Sí, sí, a mí me gusta el café, aunque es bastantico. Aunque no sé, ¿será que he tomado mucho y esta semana que usted no ha estado invitado a tomar café? Yo, no me ha apetecido. Esta mañana me tomé uno y me lo tomo con limón. O sea, me tomo el café negro y le exprimo un poquito de limón. Lo aprendí hace mucho tiempo a unos médicos en un hospital, trabajaban en un restaurante. Ellos se lo tomaban con cafecito, así, el tintico con el limón y yo, me parece bueno, que a mí me gusta. Sí, me gusta el cafecito. ¿Me escucha bien ahí, Richard? ¿Puede aumentarle un poquitico el volumen allá A ver, yo miro a ver cómo se le aumenta aquí el volumen o acá, acercar más el micrófono? Bueno, porque yo tengo aquí el micrófono. o Ahí acercar verá, más el micrófono. Voy a compartir a la amable audiencia algo de publicidad de lo que estamos haciendo. Estamos en Brian Coffee. Estamos transmitiendo. Estamos transmitiendo por YouTube todos los días, 8 de la mañana hora de Colombia, Ciudad de México, Lima, 8 de la mañana por YouTube, en el canal William Neira Ministries, lista de reproducción Brian Coffee. Y esta misma grabación la estamos pasando todos los días, 8 de la noche, hora de Ciudad de México, de Colombia, de Perú, por la página oficial de Brian Coffee. Ahí está el enlace, o tome nota, Brian Coffee Global, usted lo puede buscar. Tenemos en Facebook un grupo público que se llama Café y Oración, Brian Coffee. ¿Por qué es tan importante un grupo público en Facebook? Porque es una herramienta que nos permite colocar documentos de PowerPoint en PDF ahí en el archivo. Entonces puede picarlo. De hecho, este documento, usted puede ir a los archivos del grupo público en Facebook y va a encontrar este archivo y otros archivos para, para su consulta. Tenemos diferentes grupos en Telegram. Telegram es una herramienta de seguridad que permite tener confidencialidad y se usa sobre todo de manera obligada en países autocráticos donde los derechos individuales son restringidos. En América, en Cuba, Nicaragua, Venezuela, prácticamente las comunicaciones de los gobiernos son interceptadas. Entonces, Telegram es mucho mejor para comunicaciones. Ahí tenemos diferentes grupos de oración por cada país. Y lo importante del Telegram es que su teléfono no se carga la memoria, ¿no? Todo está en la nube. De igual manera, pues tenemos un teléfono, un número con presencia mexicana, eh, pero usted puede enviar un mensaje de texto y decir en WhatsApp a qué grupos se quiere adherir o integrarse. Brian Coffee, hoy es 10 de julio, tenemos a Ricardo Ramírez desde Medellín, Colombia, y vamos a estar hablando de Hot 41 y 42. Richard, cuénteme, pues en Hot 41 principalmente lo que vemos es toda la descripción que Dios hace de Leviatán, y en el Hot 42 la restauración de Job y todo el proceso de restauración. Pero cuénteme, ¿qué le llamó la atención? ¿Qué puedes tú descubrir ahí? ¿Qué puntos relevantes tienes para comentar? Pues yo aquí en mi devocional, pues yo pienso que uno lo que me parece muy relevante, muy importante, es que Leviatán es el rey de la soberbia.
como ese orgullo. Entonces, me parece pues que hace presencia pues a veces en nosotros, en las personas. Mm, yo aquí en el devocional que hice, pues, en la guía que sí nos permite tener, y que nos dice que, dice que Dios es el dueño de todo cuanto hay bajo los cielos. O sea, entonces se queda uno como, digamos, como maravillado, como a veces también se queda uno como dice, bueno, o sea que no hay para dónde coger, toca es hacer lo que él quiere, ¿sí o no? Pues los que ya tenemos como un entendimiento a veces de la palabra un poco, no, pues no volvamos soberbios. Bueno, Entonces, para los amigos que nos están escuchando, cuando Richard habla de que Dios es el dueño de todo, se está refiriendo a Job 41:11, ¿no? Para sí, que se vayan ubicando. ¿Qué sí, son más? ¿Qué más, 41:11. Richard? Bueno, por aquí también dice la parte que Dios no se calla, aunque el Leviatán sea muy fuerte, dice que en Job 41:12. Pues Dios hace una descripción del Leviatán aquí como una entidad pues espiritual muy poderosa. En algunas ocasiones, pues, leyendo otros libros, otros artículos, lo podemos como describir como una especie como de cocodrilo gigante. Así como lo describe en la palabra, que tiene escamas, que es como muy grande, es muy fuerte, pues yo lo hice muy fuerte. Lo hizo, a veces uno no entiende cómo estas cosas, como que Dios lo hizo para jugar con él. Pero bueno, lo que me pareció a mí más muy importante ahí es que es una entidad espiritual, que es el rey de la soberbia. O sea que entonces él viene pues como esas entidades espirituales también se mueven y nos mueven a nosotros y lo permitimos. Entonces hacen que nosotros pues nos volvamos soberbios. Y pues, la palabra dice que nos dice que seamos humildes, que seamos, pero si no, a veces uno se aleja de Dios, pues entonces esta entidad espiritual pues viene a operar en uno y hace lo contrario de lo que Dios quiere. Eso fue lo que me pareció a mí también muy relevante también ahí. Aquí más abajito en el punto número 2 del devocional, eh, me pregunta qué otras entidades espirituales aparecen en este pasaje, pues dice Job 41:1, dice Leviatán, poderoso rey de la soberbia. Bueno, por acá también dice alguna explicación en el ámbito emocional. Pienso que se combate esta entidad espiritual con la humildad. Eh, creo que la misericordia también contrarrestan pues a la soberbia y al orgullo. Es como algo pues que yo, lo que rescaté, pues me parece a mí pues importante del pasaje. ¿Qué más podríamos decir, ingeniero? A ver, usted qué más me puede ayudar ahí. Bueno, pues eh, Leviatán, así como en los pasajes anteriores, habla de Behemoth, que eran seres tanto naturales como espirituales, que habla de cuando Dios cuestiona a Job sobre el tema de los caballos, de las constelaciones, del zodiaco, sobre el tema de la creación, sobre el tema de las puertas de la muerte, de las casas de la luz, de casas de oscuridad, de caminos de luz. O sea, hay una cantidad de misterios espirituales y naturales que, que Job debía conocer, pero que no conocía. A ver, Dios en alguna parte le reclama a Job de que si cuando Dios estaba creando la tierra, porque estos últimos capítulos de Job habla de la creación de la tierra, igual que Génesis 1, o igual que algunos pasajes por allá en Proverbios o en Efesios o en Hebreos, complementando el tema de la creación, pues Dios creó con infinita sabiduría todo lo que existe, ¿sí?
y creó pues personajes muy hermosos como este Leviatán, que como Richard decía, lo dibujan como un cocodrilo grande en las aguas. Eh, este Leviatán, eh, pues digamos que fue de los seres espirituales que se rebelaron contra Dios. Un momento donde ellos tomaron, todo en la creación puede decidir voluntariamente si obedece o no a Dios. No me voy a meter en la conversación teológica del libre albedrío, sino que quiero hablar de la libertad de decisión. Los planetas fueron creados, las estrellas fueron creadas, pero se les dio libertad de, de decidir. Muchos géneros de ángeles fueron creados, pero se les da libertad de decidir. Nosotros los seres humanos fuimos creados con sabiduría diferente, por ejemplo, a los avestruces, que tienen poca sabiduría, pero perdón, tengo algo de resfriado. Entonces, los planetas, los animales, las constelaciones tienen capacidad de decidir. Este personaje llamado Leviatán, personaje muy fuerte, sin temor, como dice terminando el versículo de Job 41:34, dice, es rey sobre todos los hijos de soberbia. Realmente, aquí se está aclarando todo el capítulo, todo el libro de Job, porque Job tuvo en sus inicios mucha riqueza. Job era un anciano en las puertas de la ciudad. Job ayudaba a las viudas, ayudaba a los huérfanos. Eh, Job era como rey cuando la tropa del pueblo iba a la guerra. O sea, Job era muy respetado y Job era un tipo piadoso. Lo mismo que sus amigos, eran un tipo generosos, pero habían cosas que Job no sabía todavía y es la soberanía de Dios, porque hasta ese momento ellos creían que solo los inicuos o los perversos podían sufrir. Hasta ese momento no se les había revelado que personas justas podían pasar por sufrimientos. Esto pues, la teología que tenía Job y sus amigos, pues se queda sin piso porque aquí lo que Dios quiere demostrar, perdón, es que, es que Dios es soberano y aún los justos pueden o podemos sufrir. Los justos podemos sufrir. Tremendo porque en la cosmovisión religiosa, la religión, sea cual sea, pretende que los buenos no sufran y que los malos sean los que sufran. Es como una teología muy sencilla y muy, pero no. Dios en todo el libro de Job está demostrando que un justo como Job, piadoso, perdió sus hijos, perdió su riqueza, quedó con una gran enfermedad, perdió su esposa, perdió todo y sin embargo lo que la gente le decía era, debe haber algo en Job, debe haber algún pecado escondido en Job. Y lo que había en Job era soberbia. Lo que había en Job era soberbia. ¿Por qué? Porque la soberbia es autoexaltación, es autosuficiencia. Voy a decirlo con respeto. Cuando un niño quiere hacer las cosas, que quiere jugar solo y no prestarle los juguetes a otro, está teniendo comportamientos de autosuficiencia. Cuando un joven entra en edad ya digamos de 15, 20 años, reta a la sociedad en que él es autosuficiente en muchas cosas. En la pareja también a veces el esposo declara que es autosuficiente o capaz de hacer algo, o la esposa. En fin, esas declaraciones de autosuficiencia, de no necesitar de nadie, hace que en algún momento todos nosotros hayamos sufrido de soberbia.
El libro de Job es muy profundo, casi que cada versículo tiene una apertura muy grande, es muy, muy profundo. Los últimos capítulos donde Dios habla, básicamente lo que se revela son temas de la creación y el mundo espiritual, pero ahí vemos que Dios le reclama a Job porque Job tenía que saber eso, porque Dios había creado el espíritu de Job desde ese tiempo y el espíritu de Job había sido testigo de la creación. Entonces, si el espíritu de Job había sido testigo de la creación, pues Dios esperaba que Job recordara todo eso. Pero hay cosas que a veces traemos en nuestro espíritu, pero que se han olvidado, que se han apagado, que se han guardado porque el espíritu está quebrado, está quebrantado, porque el espíritu está dolorido, porque hay desconexiones entre el espíritu y el alma. Pero la reclamación que Dios le hace a Job, Job debería saber. Job debería saber esas cosas que Dios esto comenta. Ahora, es imposible que nosotros tengamos la sabiduría y el conocimiento de Dios en cuanto a la creación. De hecho, pues aquí Job, hablando de cómo debemos nosotros entender quiénes somos, en el Job 42:3 dice que Job hablaba sin entender. En el 40, en el 42, en el 42:5 habla de que de oídas le había oído, pero ahora lo podía ver completamente. En Job 42:6, Job habla de arrepentimiento, habla de polvo y ceniza. Eso tiene que ver con un latiguillo lingüístico que se usaba en el Oriente. Cuando se habla de polvo y ceniza, era una aflicción. La persona entraba en lo que es ayuno, la persona se cambiaba de ropa y se echaba polvo y ceniza y había un arrepentimiento genuino. ¿De qué se estaba arrepintiendo Job? Job estaba reconociendo, aparte de su incapacidad del conocimiento y de que no podía razonar con Dios, ni podía conversar con Dios, Job se estaba arrepintiendo evidentemente de la soberbia, o sea, del espíritu de Leviatán. No vamos a decir que Leviatán lo poseía o lo tenía, pero sí había un síndrome de Leviatán. Él creía que porque hacía cosas buenas, todo le tenía que salir bien. Eso es lo que cree un religioso. Un religioso cree que porque hace cosas buenas, le tiene que salir algo bueno, porque el religioso cree en leyes y son leyes verídicas. Por ejemplo, la ley de la siembra y la cosecha. El religioso dice, yo siembro, yo debo cosechar, y está bien, porque es una ley natural y es una ley espiritual. Pero ¿y qué si no? ¿Y qué si tú siembras y no cosechas? Porque el que puede cambiar esa ley es la soberanía de Dios. Entonces, es inexplicable poderle comentar a muchas personas por qué los hijos de Dios, los que amamos a Dios, los que tratamos de seguir a veces los preceptos de Dios, sufrimos. Es algo inexplicable, Richard. ¿Por qué nosotros los hijos de Dios, por qué vemos con frecuencia que los hijos de las tinieblas gozan de placeres, gozan de riquezas, logran de abundancia, y a veces los hijos de Dios no? Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? En Job 42:11, digamos que la gente que conocía a Job vino a consolarlo y dice en Job 42:11, por la desgracia que Jehová o Yahweh o Jehová les había traído. Ahora, no estamos acostumbrados en el mundo religioso, ni católico, ni evangélico, a considerar que Dios a veces nos trae desgracias para tratarnos a nosotros, para que dejemos la soberbia y la dependencia. A veces, hablando con otras personas sobre este libro de Job, a veces uno toma decisiones sin consultarle a Dios. Un viaje, uno lo ve como bueno, pero no hay seguridad de que es la voluntad de Dios. O un negocio, uno lo ve bien, pero no le ha consultado a Dios. La soberbia tiene que ver con no tener en cuenta a Dios, ¿sí? Y como dice el primer mandamiento es, amarás al Señor Jehová tu Dios. Es decir, es lo primero, es amar a Dios. Y amar a Dios tiene que ver con cumplir sus mandamientos. Entonces, ahí muchas veces nos equivocamos
porque tenemos experiencia, porque creemos que tenemos esto, total confianza, total seguridad. Claro, uno no va a caer en extremos como pedirle a Dios permiso para ir al baño o para tomar agua en la mañana cuando todos los días se levanta uno, toma agua, toma café, desayuna, pues, pero sí tener en cuenta a Dios o presentar, por ejemplo, lo que vamos a hacer en el día delante de Dios. Señor, voy a ir a trabajar, Señor, voy a ir a visitar a este cliente. Señor, te presento este día, lo que voy a hacer, dónde voy a estar, ayúdame, ilumíname, dame gracia delante de la gente. A veces pasamos por altos o pequeños detalles y nos llevan a tener como una soberbia que yo diría inconsciente. Pero eso no le ha pasado solamente a Richard o a William, eso le ha pasado a todos los que nos están escuchando. Una soberbia inconsciente. ¿Puedes agregar algo más ahí, Richard? ¿Algo que te acuerdes? Pues a ver, pues, sí, lo que se está diciendo el ingeniero, mm, yo puse por acá que soy un ser con limitaciones ante, pues ante lo divino, ¿sí o no? Ante las cosas de Dios, ante la presencia de Dios y también a veces ante el tema de la oscuridad, de las tinieblas. O sea, si uno no ve la mano de Dios, como yo lo acabo de decir, pues toma decisiones que no son aceptadas y eh, se va alejando también de él y entonces las entidades espirituales, como dice por ahí en Juan 10:10 no, en otro versículo que el diablo anda como los rugiente, a ver quién se descuida para, para echarle mano. Mm, Aquí yo coloqué que estamos en Job 41, 1 al 8. Dice que solo Yahweh tiene la capacidad de enfrentar ciertas entidades espirituales. Alguna vez usted lo dijo por ahí, hay cosas que solo que Jesús es el que es capaz de enfrentarnos, no nosotros. Necesitamos pues eh, al Señor en él. Yo quería como agregar algo que yo esta mañana le escribí, que a veces uno como que, a veces uno siente como que está en ese proceso, pues yo estoy sintiendo en este momento como que estoy pasando con ese proceso de Job, pues no tan fuerte porque realmente Job, eh, pues lo económico, pues bueno, recupera, pero perder los hijos, porque él perdió los hijos, me parece que es los que tenemos hijos, pues sabemos que es un amor muy grande. Es un proceso muy duro para Job. No creo que Dios ponga procesos tan fuertes en este momento, pero a veces sí pienso que, que a veces no tener ese tiempo. Yo, por ejemplo, no he tenido ese tiempo con Dios como debería tenerlo, pues el trabajo. Entonces uno toma decisiones equivocadas y, claro, sufre las consecuencias de esas decisiones equivocadas. Yo por acá, ¿qué más coloqué con respecto al devocional que hice hoy? Dice que hay una parte por acá que lo vi aquí en Job 41:8. Dice que recordar la batalla y no volverlo a hacer. Entonces es como recordar como esos momentos difíciles y no volver a pasar por ahí. O sea, si no quiero volver a pasar por ahí, entonces sé que hay cosas que no debo hacer. Podría ser pecado, podría ser errores. Entonces son cosas pues, que uno no sabe que se pasa mal, pero entonces uno dice, no, no lo puedo volver a hacer. Y malo es que no tenga algún conocimiento en el tema de Dios, sabemos que lo que hace uno mal hecho, pues eso tiene consecuencias. Incluso en el mundo natural, la gente también sabe que si hace algo mal hecho, pues que eso tiene una consecuencia. Por aquí con lo que yo no batallar con, a mí me parece que eso es algo importante, que no batallar con el leviatán y el rey de la soberbia. O sea, mm, yo no, en este momento, lo que decía, nos tenemos que pegar el dedo, pedirle al Señor, que Él se encargue de alejar esas cosas, de llevarse esas entidades espirituales. Por aquí tengo un 41:9, dice, esperanza frustrada. Dice que, por ejemplo, decisiones equivocadas, y eso es lo que son esas decisiones equivocadas. Entonces, algo en lo que nosotros teníamos como pensado hacer o teníamos alguna esperanza, entonces no se da. Entonces, por eso es importante
el día a día con Dios en la medida pues, de lo posible. Bueno, por aquí tenemos otra parte, ahí estaba hablando como de J41, por aquí ya en J42 dice que J42 dice que Dios pues, es poderoso, es soberano sobre todo, es sabio, Dios es sabio, Dios es un Dios de gozo. Yo, como ahorita de pronto dije que de pronto estaba pasando por esos procesos, entonces uno a veces hasta se, de pronto cree o a veces le echa la culpa a Dios. Aquí está que de pronto Dios, joven, en algún momento también decía, pero yo qué hice de malo. Y de pronto le echamos la culpa a Dios a veces de esas malas decisiones. Claro que hay que tener en cuenta que Dios también nos mete en un proceso. Hay cosas que uno no entiende. Por ejemplo, yo he leído el libro de Job y no he visto así a simple vista que se muestre como, o que digan que él pasó ese proceso por la soberbia. No, cuando uno lo lee, en las Biblias que yo lo he leído, simplemente que, pues que él le daba él daba pues la honra a Dios y se levantaba todos los días contento, hacía los sacrificios porque los hijos como que se hacían cosas a veces no muy agradables, pero de todas maneras el, el diablo dijo que no, que él alababa a Dios y le daba toda la honra, era porque Dios lo tenía mimado, cuidadito, lo tenía viviendo muy bueno, lo tenía con platica, con salud. Entonces mire que hay que escudriñar más la palabra a veces para encontrar esas palabras. O a veces uno tener pues esa autoridad espiritual como el ingeniero William Neira, que es mi autoridad espiritual, el pastor. A mí que no me gusta decir pastor, como esa palabra está como tan desacreditada en el mundo actual por aquí, en Medellín. Siempre habla uno de pastor y que los ladrones, una cosa. Claro que ya pues el evangelio eh, se está expandiendo y la gente me parece muy normal, pero yo le digo es ingeniero, con cariño. Bueno, aquí hay una cosa que me pareció a mí que está en Job 42:7, que Dios se enoja. Job 42:7, ya, Dios se enoja, entonces, porque a veces eh, se pone bravo cuando hacemos cosas mal hechas. Entonces, le sacamos la piedra a Dios. Bueno, y aquí también en Job 42:9 dice que Dios nos atiende. O sea, yo he pensado que Dios como nuestro Padre, pues, eh, en los imágenes y semejanzas, yo a veces como no logramos entender o ese poder de Dios, o sea, no nos cabe en la cabeza, el creador de galaxias, de universos, de cosas que no entendemos, pues hay cosas muy grandes que uno no entiende cómo es, como decía ayer, leí en una vez que la escuché. Entonces, pero él nos atiende, él como padre, pues, amoroso, nos atiende y atiende nuestras oraciones. Pues uno esperaría que las oraciones sean así como en las películas, que en ese momento, pues, eh, en esa hora de película pasa todo lo malo y después llegan las bendiciones. A veces se demoran las cosas, pues tenemos ahí, por ejemplo, que Moisés se demoró 40 años, José pasó 13 años, crearon una prueba. Entonces a veces uno hay que seguir eh, para adelante con nuestra vida y buscando de Dios, Él quiere lo mejor para nosotros y trabajando pues también, eso lo hemos aprendido también aquí en la CAM, y también lo vemos en el mundo natural, la gente que progresa, que avanza, la gente que trabaja, ¿sí o no? Bueno, por aquí que otra cosa encontré también, en Job 42:7. Por ejemplo, Elifaz, Bildad y Sobal, los amigos de Job, decían mentiras de Dios. Dios les dice, ustedes están hablando mentiras de mí. Entonces, yo pienso, yo lo puse como que, y a veces hay entidades espirituales que nos quieren hacer creer cosas que no son de Dios. Por eso el ingeniero estos días lo decía mm, en una charla, creo que en una charla que tuvimos,
que entre más nos metamos con Dios, más hagamos ese tiempo, eh, entre más estemos con ese tiempo a solas con Él, o, o no a solas, pero sí pues tiempo con Él, ya sea con la iglesia, con la familia, entonces vamos a conocer más de Él, vamos a estar más cuidados de Él, y pues vamos a entender más cosas de Él para tomar mejores decisiones, para, para aguantar nuestro día a día, porque siempre tiene cosas buenas y cosas pues no tan buenas. Bueno, ¿qué más tengo yo para creer lo que dice la palabra? Hay una cosa que creer lo que dice la Biblia, o sea, el tema de fe, ¿sí o no? Bueno, que eso va a pasar, que uno escribe, por ejemplo, en tiempo de pandemia, aquí no, yo decretaba mucho y leía mucho el Salmo 91, decía, no, pero si aquí la palabra de Dios está diciendo que en mi casa no va a entrar enfermedad ni peste, pues sí nos dio COVID, pero no tan fuerte, ya no tan fuerte como otras personas. eh, entonces, creo que se cumplió lo que dice el Salmo 91. Ya siento el bicho por ahí, pero no pasó a mayor. Bueno, ¿qué otra cosa resalto yo por acá? Por aquí hay algo muy interesante en Job 42:11, me da autoridad el anillo. Por ahí hay una parte cuando en Job dice que cuando la familia fue ya a visitarlo, hay una que Dios lo restauró. Esa palabra me parece muy importante, restaurar. O sea, cuando Dios restauró a Job, nuevamente fue como los amigos y la familia los que Dios los obligó, les dio un mandato de que le llevaran presente, le llevaran plata y el anillo. Yo entiendo el anillo como autoridad, como que es autoridad. La plata sí no tuve tiempo que es como de averiguar el mundo espiritual qué quiere decir, pero bueno, tiene valor pues comercial y pues el dinero. Aquí en 42:13 dice que hay ignorancia, a veces podemos caer en la ignorancia de cuando alejarnos de Dios, no tener ese tiempo con Dios, para hacernos tomar esas malas decisiones. Entonces, lo puedo ver como esa ignorancia. Por aquí en Job 42:10 dice que Dios me bendice, me consuela, me anima en Job 42:11. Entonces son muchas facetas de Dios. ¿Sí? Dios es más lo bueno que lo malo. Y no que a veces uno, pues, en sus malas decisiones y, y, y en las cosas a veces que le pasan, entonces uno entonces le echa la culpa y se pone bravo con él. Es como cuando uno, cuando, como uno, cuando uno hace pataletas o un hijo de uno no le da un bombón o algo, porque uno sabe pues, que le hace daño, pues hace pataleta, pero y uno a veces se enoja también, pero uno lo ama. Yo sé que Dios nos ama y nos quiere bastante. Aquí, por ejemplo, en Job 42:10 dice orar, importante. Y ahorita lo vamos a conectar con Hechos, con la otra parte de Hechos, donde Pablo y el otro compañero del que estuvieron allá en la prisión oraron y alabaron a Dios y Dios movió cosas. Bueno, aquí en Job 42:10, Dios me prospera. O sea, como que es una cosa que uno quiere siempre estar ahí, en lo bueno, en la prosperidad, eh, eh, y la palabra lo dice, entonces hay que creerlo. Y hay que trabajar también, hay que trabajarlo. En los profetas del Antiguo Testamento, Dios les prosperaba, pero a través del trabajo, no a través pues, de loterías y que nos caiga una bolsa del cielo llena de plata. Que puede pasar, ¿sí o no? Pero Dios nos prospera a través de lo que hacemos nosotros, del trabajo, ¿sí o no? Y también, mira, aquí por ejemplo, el fondo trabajo para que lo prosperara, fueron los familiares, los amigos, ya podemos esperar cualquier cosa de Dios, cualquier cosa buena, y nos portamos bien con Dios. Aquí en Job 42:5, conocer más de Dios, conocer más, en la medida que nos metamos más con Dios, a leer la palabra, en la oración, pues lo podremos conocer mejor. Aquí en Job 42:6 habla del arrepentimiento. Pues si yo he cometido un pecado, si he cometido algún error, pues me arrepiento
y sigo para adelante, ¿cierto? Sigo en mis tareas que tengo como padre, como persona, como ciudadano, como miembro de una iglesia, pues las tareas que tengo que hacer, tengo que seguir, como decimos aquí en Antioquia, aquí en Colombia, echar para adelante, seguir para adelante. Aquí en Job 42:6 dice pedir perdón. mm, a veces, a veces uno como conocedor de la palabra, pues uno sabe que hay cosas que no se pueden hacer, no hay que controlarlo. El enemigo siempre también está como atacando, o sea, hay una cosa que yo tengo, que resalto por aquí, es que a veces la mente, uno con la mente, uno como que, a veces la mente se le trata de escapar y pensar cosas que no debe, que alguien va a uno conduciendo, alguien se le atravesó, entonces le puede dar una rabia, molestia, situaciones que uno, la mente se mueve mucho, anda mucho, entonces hay que enfocarnos y creo que ese tiempo con Dios y también otra cosa, el enfoque pues en la vida hace que nosotros estemos pensando es en eso, en eso que nos trae beneficio. Se me viene algo muy importante que es, por ejemplo, y lo ha hablado el ingeniero aquí en la CAP, el propósito, o sea, encontrar ese propósito que Dios tiene para nosotros hace que nuestra mente fluya hacia lo que queremos. Entonces hay que encontrar ese propósito pues, definitivamente. Eh, bueno, ingeniero, a ver, ¿qué más podemos decir por acá? Pues, ¿qué más puede decir usted, ingeniero, acerca pues, de todo lo que hemos conversado? ¿Qué resalta usted, ingeniero? ¿Mm? Eh, me estaba acordando, Richard, de hace 2 años exactamente estuve a punto de morirme porque fue zarandeado, ¿sí? Y yo también tuve la oportunidad de ser zarandeado por las tinieblas. En el caso que fui solicitado y las tinieblas querían matarme y Dios les dio permiso de enfermarme, pero no les dio permiso de tocar a mi esposa ni a mis hijos. Entonces, mire que Dios en su soberanía sabe hasta dónde nosotros aguantamos el voltaje de la prueba, ¿sí? O sea, Dios permitió que fuese zarandeado como Job hace 2 años, pero me ha gustado estudiar en estos días Job porque encuentro que no hay argumentación contra Dios, no hay razón para qué pensar más en el porqué de las cosas, qué pudo haber sido y no fue, porque así como Job y como los sabios amigos de Job, eh, eran sabios limitados y sabios que cometían errores, o sea, parecido a nosotros. Tenemos algo de sabiduría, pero somos limitados y cometemos errores de apreciación. Entonces, pero lo que quería llamar la atención es a lo que voy, es a que finalmente, cuando ya Dios determina sacar a Job de esa gran prueba, de ese gran zarandeo al que había sido sometido, para que haya la restauración de Job, se necesita que haya un holocausto, ¿sí? El holocausto, pues, no sabemos quién lo pagó, quién entregó esos 7 becerros y esos 7 carneros. De pronto Job ya no tenía nada. Alguien dio esos 7 becerros y esos 7 carneros, hicieron un holocausto. Job tenía sus carnes descompuestas, estaba en pobreza económica, rascándose con guijarros la piel de ver esa enfermedad que él tenía en las carnes. Pero Dios le pide a Job que después de esa ofrenda de paz que se presenta delante de Dios, ese holocausto de paz, que son 7 becerros y 7 carneros, 14, 14 animales, Job intercede por los insensatos amigos que de alguna manera se les fue la mano porque señalaron acusando a Job. Sí, es cierto que Job tenía soberbia, pero los amigos lo acusaron fue de otras cosas, ¿sí? Tanto que a Job le tocó aclarar que él no era fornicario, que pues que él, bueno, una cantidad de cosas les tocó aclarar. Ahora,
Dios sí, Dios lo restaura de la cautividad, pero los amigos de Job, que eran no solamente los cuatro, los tres principales y el cuarto amigos, sino toda la gente que lo conocía, tuvo que venir ante Job a entregarle cada uno un anillo de oro y piezas de plata. Pues los anillos de oro que le entregaban 200 amigos no era para ponerse los 200 anillos de oro. Sí, el anillo puede significar autoridad y si es de oro, pero ese fue como el nuevo plante en términos de lenguaje colombiano. Plata y oro le dieron sus amigos como un shower, como un hot shower. O sea, listo, Job, ya saliste de tu prueba, saliste de tu dolor, ya se le hizo la ofrenda de paz a Dios, el holocausto, ya Job oró pidiendo perdón por sus amigos, Dios espiritualmente lo está restaurando, pero la restauración no vino porque, como dijiste, porque llegó un ángel con una bolsa de monedas, sino que fueron los amigos y los conocidos los que le hicieron una, vamos a llamarlo, entre comillas, una ofrenda, una donación a Job. Qué bonito saber que hay métodos para ayudar a salir a la gente después de un proceso, de una prueba. ¿Sí? Y hoy estaba reflexionando sobre esto, Richard. Sí, sí. Cuando platicábamos hace un rato sobre lo que Dios, la palabra y todo, cómo nos habla, porque aquí hay un modelo, ¿sí? Aquí hay un modelo para cortar el proceso, porque uno a veces está en unos ciclos muy largos. Evidentemente, yo tengo amigos y familiares que me han dicho como los amigos de Job, mira, es que eso te pasa por esto, por aquello, por esto, por otro, revísate, ¿sí? Entonces yo debo de orar, interceder por ellos, pero yo también debo hacer una ofrenda de paz a Dios, ¿sí? Y debo orar por aquellos que, amigos, conocidos, familiares que han hablado mal de mí, pero también mis amigos y conocidos deben acercarse a mí con plata y con oro. ¿Me hago entender? Sí, sí, sí. Pero para eso se necesita que lean la Biblia, pero si no leen la Biblia, pues cómo se van a enterar de que ahí hay un modelo de cómo restaurar económicamente a una persona que ha pasado por un zarandeo, por una prueba de esa magnitud que pasó Job. Pues yo no pasé por la prueba de magnitud de Job, de perder a mi esposa y a mis hijos, pero sí, porque Dios no le dio permiso a las tinieblas, a los dragones, a los leviatanes, no les dio permiso de quitarle la vida a mi esposa ni a mis hijos, pero imagínate donde Dios le hubiera dado permiso, Richard, ¿sí? No, pero era, sí, algo muy fuerte, amigo. No, pues es que Dios sabe los límites a los cuales cada uno puede soportar. El amigo Job soportó, lo soportó. De hecho, luego llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Ahí estamos hablando de 23,000 animales. Llegó a tener 7 hijos varones, 3 hijas mujeres. Las mujeres eran las más hermosas de todo el planeta Tierra. O sea, se hacía un concurso de belleza de Miss Universo. Una hija de Job quedaba de reina, la otra de virreina, la otra quedaba primera princesa. No había mujeres más hermosas. Y Job les dio a ellas herencia entre sus hermanos. O sea, Job se recuperó, evidentemente, porque los amigos de Job hicieron un shower. O sea, hicieron una celebración real de ayudarle a dar semilla para que esa semilla, esa oro y plata, no es que él la fuera a enterrar en la tierra y saliera de la plata plata y del oro oro, sino que él con eso comenzó nuevamente a negociar camellos, bueyes, asnas, ovejas, tierras. O sea, Dios le dio a él habilidades naturales de negocio, gracia para los negocios, conocimiento, eh, un networking le dio a Job, pero Job necesitaba de ese nuevo plante. Ese plante se lo dieron sus amigos. Cuando nosotros hablamos de los principales mandamientos, como le dijo el joven rico, Jesús le dijo, amar a Dios sobre todas las cosas, amarte a ti mismo, y si te amas a ti mismo, amar al prójimo como a ti mismo. O sea, Dios, yo y mi prójimo. He descubierto en estos días que la gente hace un esfuerzo por amar a Dios, sinceramente.
pero también he descubierto que la gente no se ama a sí misma. ¿Y sabe por qué la gente tiene dificultad de amarse a sí misma? Por temas de rechazo, de culpa, de miedo, de temor. Y eso de que la gente no se ame a sí misma trae una consecuencia. Y es que como no se ama a sí mismo, pues no puede amar al prójimo. ¿Quién es el prójimo? La esposa, los hijos, la familia extendida, los amigos, los hermanos de la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, si ponemos las cosas en orden, amar a Dios, número uno. Segundo, amarnos a nosotros mismos. Tercero, amarnos a nosotros mismos significa alimentarnos bien, cuidarnos bien, tratarnos bien, estar limpios de pecados, de inmundicias, estar limpios de todo pensamiento que Dios no ha sembrado en nuestra mente. O sea, y la palabra nos ayuda, como el agua puede ayudarnos, ¿no? Si nos sometemos a la lectura diaria de la palabra nos va limpiando, la palabra nos va purificando, la palabra va hablando. En solo estos conversatorios que estoy teniendo diariamente de Brian Coffee, de Café y Oración, imagínense, Richard, para mí ser esto anfitrión en este programa hace que tenga que algo que ya he leído muchas veces, pero cada vez que vuelvo la palabra me limpia de algo adicional. O sea, yo en estos días he tenido que pedirle perdón a Dios por la soberbia, por la autosuficiencia, pero hoy que estamos estudiando justamente esto que corresponde en la lectura bíblica de leer el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto en un año, o Nuevo Testamento, Nuevo Pacto en un año, justamente el 10 de julio tiene que ver con la restauración de Job. Y bueno, qué interesante tomar esos modelos para salir, ¿no? Salir de esa prueba, ya ponerle un sello a la prueba, cerrar esa prueba y pasar al siguiente nivel, al nivel ya del propósito que Dios tiene con la persona. Yo la verdad estoy emocionado saber que como Job termina en el 42:17, Job murió anciano, ¿sí? Y lleno de días. Entonces, eh, lleno de, pues, lleno de días significa que murió vigoroso, o sea, muy sano. Entonces, pues, gracias a Dios por estos pasajes que como sea nos permiten captar modelos, diseños que podemos aplicar a nuestras vidas. Así que los amigos que nos están escuchando de Brian Coffee, pues que el Espíritu Santo le hable. Yo le doy mi testimonio. Yo he aprendido a no quejarme delante de Dios, he aprendido a esperar en Él, pero también he aprendido a estar atento a cuando Dios cierra esos ciclos. Y siento que este es el tiempo de cerrar ese ciclo, de ese permiso que Dios le dio a las tinieblas, porque Dios le había dado permiso a las tinieblas de sabotear la vida de Job, pero Dios restituyó a Job. Dice que lo sacó de la cautividad, o sea, Job estaba en una zona de cautividad. Dice en Job 42:10 que cuando Job oró por sus amigos, Jehová restauró a Job de su cautividad. O sea, a veces el orar por otros hace que como premio de interceder u orar por otros, hace que Dios me saque a mí de zonas de cautividad. Miren la importancia de orar por otros, que nosotros salgamos de zonas de cautividad. Imagínense que estábamos encadenados, apresados en una prisión, en una cárcel, ¿sí? En una cárcel y somos liberados de esa cárcel. Cuando intercedemos por otros, el reino de Dios es primero lo del otro y segundo lo mío. Primero lo pequeño, que es lo del otro, y luego lo grande, que es lo mío. Tenemos que ser fieles en lo pequeño con el otro para que Dios nos dé lo de nosotros, que es lo grande. Entonces, bueno, pues yo estoy contento, maravillado con haber terminado el día de hoy este estudio de Job. Muchas enseñanzas puedo comentar, pero bueno, lo importante es que vayamos a la palabra y que sea la palabra, el Espíritu Santo el que nos hable y nos limpie, nos sane, nos restaure a través de su sagrada palabra. Bueno, ¿le parece, Richard, si nos vamos a Hechos de los Apóstoles, Claro capítulo que sí. 16, del 22 al 40? Claro que Que sí. justamente hablan de Pablo y Silas en la cárcel. ¿Cómo le parece? Job estaba saliendo de la cárcel. Aquí en Job 42, Job sale de la cárcel, de la cautividad. Y allí en Hechos de los Apóstoles 16, del 22 al 40, vamos a ver
cuál fue la experiencia de Pablo y Silas en la cárcel. Cuénteme, Richard, ¿qué aspectos le llamaron la atención allí en Hechos 16 del 22 al 40? Bueno, por aquí tengo que, o sea, en Hechos 16 y en el 26, dice que Dios tiene control de la naturaleza. O sea, y también se conecta con en el momento en que ellos estaban pues orando, cuando Dios escucha nuestras oraciones y canto nuestra oración, que la tierra, la tierra tembló. Eso está en Hechos 16, 26. Pues, al temblar la tierra, eh, pues fueron liberados. Se movió la cárcel, esas cadenas se soltaron. Entonces, me parece muy, muy interesante. Por aquí tengo Hechos 16, 26. Dios puede librarnos de cadenas y abrir puertas. O sea, esas puertas, como Job, o sea, se abrieron esas puertas, llegaron los amigos, las familias, y no solamente por las puertas de la cárcel, las puertas físicas, sino que también se abren puertas espirituales y llegan pues, para ellos llegó pues la liberación física, haber salido de esa cárcel. Y pues eso lo puede aplicar uno también, se puede aplicar en nuestra vida, o sea, Dios nos puede soltar de esas ataduras, de esas cadenas, y que nos lleguen pues bendiciones espirituales y físicas. Bueno, eso me parece muy, muy, muy importante. Por aquí me pareció que cuando se habla el punto 2 del devocional de otras entidades espirituales, el carcelero, ¿no? Así como hay otras entidades espirituales que el devorador, yo digo en el carcelero, Hechos 16, 23. O sea, si hay una entidad espiritual que yo la vi así, el carcelero, o sea, no avanzamos. O sea, si estamos encadenados, si estamos en cautividad, no. Y si nos alejamos de la palabra también, eh, que por el exceso de trabajo, que una cosa, o sea, hay que tener un equilibrio. Yo lo pensaba ahorita, yo decía, que a veces no madrugo mucho, llego muy tarde, muy cansado, no me dan las fuerzas para el devocional. Pero si no buscamos un equilibrio entre lo físico y entre lo de Dios, entonces va a haber un desbalance. Y lo que puede haber aquí, carcelero. Es que no es algo particular que le pueda pasar a uno, sino que es que está escrito en la palabra. Bueno, por aquí Hechos 16, 26, la tierra tiembla, la naturaleza. O sea, Dios tiene control soberano y si Él quiere que tiemble, por ejemplo, aquí en Colombia, en Antioquia está lloviendo mucho, hay un invierno muy fuerte, está generando muchos problemas, muchas emergencias. Pues yo sé que Dios es el que está ahí, Dios tiene control. Sabemos que las tinieblas también pueden eh, hacer esos movimientos con la naturaleza. Eh, yo a veces me levanto y oro y digo, bueno, Padre, tu palabra en Génesis 9:11 dice que no nos vas a destruir con agua. Pero bueno, primero uno hace la oración de uno y hay que reconocer que Dios es el que tiene el poder. Que si Él permite que caiga agua. Y algo que resalto fue muy, muy interesante, que yo tengo mi vara, mi vara, mi bastón de madera, pues para que lo entiendan las personas. Y, y a veces pido al Señor que no declaro, que pare la lluvia. Y ha pasado muchas veces, muy interesante. Me pego de la palabra, cojo mi vara y bueno, Señor, pido a los ángeles del agua, el viento, que se lleven esa agua. Y para, muchas veces se ha pasado. Eso está en Hechos 16, 26, pues la tierra tiembla, la naturaleza se mueve cuando, cuando Dios lo quiere. Y también como Dios escuchó pues la oración de Pablo y de Silas que estaban pues allá y la tierra se movió, eso movió, hubo un temblor y eso tumbó esa cárcel
arrancó cadenas y cosas que pues, la oración y la oración activan la naturaleza. Muy interesante eso que me pareció ahí, me parece interesante. Bueno, ¿qué más por aquí? Aquí dice algo personal. ¿Quién soy yo? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué ha hecho Dios por mí? Pues por aquí dice que hay una persona eh, que necesito más luz. O sea, entre más me meta más con Dios, pues más luz voy a tener. Pues conozco mucho a Dios, pero, pero uno está en pañales, pues todavía hay que seguir buscando más de Dios, conociendo más de Dios, para que el Señor suelte esas ataduras que hay en uno, para que Jesucristo pues le ayude a uno. Y Hechos 16, 26 al 29, necesito más luz. Trabajo versus Dios, ya lo dije, pues hay que tener, buscar un equilibrio entre el trabajo y Dios, porque si, no pues, si nos dedicamos solo a Dios a orar, pues ya lo hemos conversado en otra ocasión. Si hay necesidades en mi casa, yo tengo que ir a trabajar. Y es que está en la palabra también, o sea, Dios habla del trabajo. Pablo mismo lo dijo, no quería hacer carga para nadie, trabajaba de día y de noche. Bueno, entonces hay que trabajar, hay que sacar más. Aquí en el punto 4, ¿cuáles mandatos me da Dios para hacer ajustes en mi vida? Sacar más tiempo para Dios, para que tome mejores decisiones. ¿No? La guía, la Biblia es una guía, es una bitácora, es la palabra viva de Dios. A ver, ¿qué nos dice por acá? ¿He cometido errores? Sí, claro. He cometido errores. Ahorita hablamos por aquí, pecado, maldad. La maldad, lo que decía ahorita, que a veces la mente de uno le pasó estas situaciones, entonces uno se arma películas en la mente, pensamiento, pero bueno, uno tiene control de eso. Me agarró un tipcito, alguien que dijo que cuando uno le llegan esos pensamientos, pues así, digamos, de oscuridad, entonces que uno combatirlos con pensamientos bonitos. Entonces, yo lo que hago es que me, me acordé de mis hijas, de mis hijos, de mi esposa, es lo que está en mi corazón. Entonces eso hace que combata esos malos pensamientos. Aquí en todos los devocionales habla de, hay una punto 5, el punto 6, el punto 7, y usted ingeniero lo acabo de hablar. ¿Quién es mi prójimo, mi familia, mis amigos? Hay algo que a mí siempre, eh, yo pues, he vivido casi toda mi vida aquí en Medellín, y algo como que me arruga el corazón, ver a sus habitantes de la calle que están encadenados en las drogas. Ya, entonces, y a veces en mis oraciones pues, los tengo presentes. Uno siempre ora como por los mismos, ¿cierto? Como lo que más le duele a uno, que es su familia más cercana, su esposa, sus hijos, su mamá, sus hermanos, y luego los vecinos, los amigos, las personas que uno conoce que están enfermas. Pero, por ejemplo, estas personas, a veces, a veces se me arruga el corazón viendo que estos muchachos y muchachas eh, con tantos problemas en las calles. Y pienso porque no estamos libres de eso, ¿ya? Y ni uno, ni los hijos de uno, ni cualquier persona está exenta de caer en una prueba de estas tan complicada. Bueno, pues se me quedan más cosas, ingeniero, y en la palabra hay muchas cosas que en este momento como no alcanzo, pues como porque cada verbo, cada palabra, como usted lo dijo ahorita, eso se abre y hay muchas cosas de ahí. ¿Qué más puede agregar usted, ingeniero, pues a Hechos 16, 22, 40? ¿Qué más nos puede comentar usted, ingeniero? Bueno, pues es bueno recordarle a los amigos que nos están escuchando de que el apóstol Pablo, Silas y seguramente otros habían llegado a predicar la palabra a Europa, a lo que es lo que hoy es Grecia, pero en ese tiempo era como la provincia de Macedonia, la ciudad de Filipos. Y primero habían tenido contacto, era con una mujer de negocios llamada Lidia, eh, ¿sí? Que era una mujer de negocios. O sea, el evangelio llegó a Europa por una mujer de negocios,
aparecía en el camino cuando iban a orar una persona, una muchacha demonizada, un espíritu de adivinación, un espíritu pitoniza, un espíritu que, aunque decía la verdad, estaba saboteando y molestando a Pablo hasta que Pablo dio la orden de que el espíritu la dejara y por eso fue llevado a la cárcel. Allí llevan a la cárcel a Pablo y a Silas a la cárcel y ellos estaban, fíjense que como dice en Hechos 16:25, Pablo y Silas estaban cantando, estaban orando a alto volumen de tal manera que todos los demás presos de las otras celdas los escuchaban. Qué interesante eso. Pablo y Silas, es decir, en circunstancias difíciles, nos dan un ejemplo que podemos copiar, que es el de la oración y el de cantar aún en tiempos de angustia, de necesidad, de cautividad. O sea, si le contáramos a Jot y le dijéramos, Jot, siga el ejemplo de Pablo, ore, cante, aún en cautividad, pues bueno, Jot no tenía el privilegio que tenemos nosotros hoy de tener más historias que, que, que visualizar. Dios hace algo sobrenatural y es un terremoto físico para que se estremeciera la cárcel y se soltaran las cadenas. O sea, Dios hace ese tipo de cosas. Ahora, fíjense que aquí aparece algo que le puede servir a los psicólogos, a los psiquiatras que tratan el tema del suicidio, porque cuando todos los presos quedan sin cadenas y las puertas quedan abiertas, el carcelero principal, seguramente había otros carceleros, se quería suicidar. Hay veces, seguramente que alguien nos podrá escuchar en directo o en diferido que ha pensado algún día en suicidarse porque le parece que ya lo trascendió, le parece que ya su vida no vale nada, le parece que ya no le queda otro recurso sino quitarse la vida. Aquí apareció el apóstol Pablo y le dice, no, 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 espérate, no te quites la vida, aquí estamos, no nos vamos a ir. ¿Sí? Siempre existe la posibilidad de que haya alguien de Dios que nos hable y nos detenga ante ese momento del suicidio, porque sí, el carcelero puede identificarse como una persona del mal que nos mete en la cárcel, pero también veámoslo multidimensionalmente, un carcelero, nosotros a veces encargados de alguna cosa que nos sale mal, nos encargaron de un negocio, salió mal, nos encargaron de una empresa, salió mal, nos encargaron de un matrimonio, salió mal. Entonces, la persona como que lo único que anhela para salir del problema es el suicidio. Entonces, hay que decirle a los amigos que están pensando en el suicidio, oye, la solución no es que te suicides, ¿sí? La solución no es que te suicides. Aquí estamos, aquí estamos. ¿Y qué necesitaba el carcelero? Los presos no se fueron. De hecho, el apóstol Pablo y Silas le predicaron a la familia del carcelero esa noche, comieron y todo, y ocurrió el segundo bautismo masivo en Filipos. Recordemos que en el mismo capítulo 16 habla del bautismo en agua colectivo que hubo en la casa de Lidia. Aquí estamos hablando del segundo bautismo colectivo en agua en la casa del carcelero. Entonces, ellos creyeron en la palabra, se bautizaron en agua y al otro día llegaron los magistrados y dijeron, oye, no, ellos no han cometido no han cometido nada de lo cual se les pueda acusar, vamos a soltarlos. Los magistrados se dieron cuenta que Pablo y Silas tenían, aunque no habían nacido en Roma, pero habían comprado o adquirido la ciudadanía romana, entonces que habían sido encarcelados sin haber pasado primero por algún protocolo, algún proceso de juicio. Entonces se atemorizaron y los dejaron libres y les rogaron que se fueran de ahí. ¿Qué significa? Al carcelero. El carcelero cumplió su trabajo, es decir, la gente no se le fue, los presos no se le fueron, Pablo y Silas no se le fueron, pero luego vinieron los magistrados y los liberaron. O sea, siempre Dios enviará a alguien para solucionar el problema que lo ha llevado a la decisión del suicidio. Entonces, ¿no? Qué interesante ver que hay circunstancias extremas, cárceles, cautividades. Muchos de los que nos están escuchando pueden estar pasando por cárceles de salud, que su salud está encarcelada,
que su economía está encarcelada, que sus relaciones de pareja están encarceladas, que está en cautividad en la relación con sus hijos. Ore, cante, que Dios enviará un terremoto y esas cadenas se romperán. Ore, cante, ore, alabe, habrá un terremoto y esas cadenas y esa cautividad que hoy tiene desaparecerá. Allá hay una esperanza que nos da este pasaje de Hechos 16. Así como, como veíamos en el último capítulo de Job, de que la cautividad de Job había terminado en un tiempo y hubo una ofrenda, un holocausto, una oración para pedir perdón por los amigos que habían hablado mal, que hubo una, vamos a llamarlo, una ofrenda, un shower económico que le hicieron a Job los amigos para que él volviera a entrar en el camino de la prosperidad. Vemos que aquí el carcelero, aunque Pablo y Silas salieron de Filipos, vamos a decirlo más adelante, ahí quedó una iglesia en Europa, en lo que hoy es Grecia, quedó una iglesia en Macedonia, quedó una gran iglesia allí, quedó establecida en lo que hoy es Europa. Detrás de todo, de esos procesos por el cual Dios nos permite pasar, ¿Pablo y Silas habían hecho algo malo? No. Estaban pasando por una cárcel. Dios no los eximió de ir a la cárcel, pero dentro de la cárcel, viendo la actitud de Pablo y de Silas cantando y llorando, Dios proveyó la solución, fue dentro de la cárcel, porque Dios tenía un objetivo mayor, y era que el carcelero y su familia fueran parte de la nueva iglesia de Filipos. Y así como la familia de Lidia y otras personas comenzaron a congregarse ahí en Filipos, pues la iglesia de Filipos estaba creciendo, y como dicen allí en Hechos 16:32, ¿sí? Ellos siguieron predicando la palabra, ¿sí? Siguieron predicando la palabra. Entonces, amigos que nos escuchan, hay circunstancias extremas de cautividad. No deje de orar, no deje de cantar, no deje de leer la palabra. Dios proveerá de la solución de alguna manera. En la lectura de la palabra encontramos muchos modelos. Habrán palabras que nos servirán simplemente como un logos, que están ahí de referencia histórica, bíblica, que nos traen algunas perlitas, pero habrán algunas palabras rema que llegarán a lo más profundo de nuestro espíritu y que sabemos que son para nosotros. Entonces, amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Continuamos el día de mañana, 11 de julio. Continuamos con el siguiente capítulo de Hechos 17 y ya, pues seguimos el orden, aunque no cronológico, pero seguimos el orden de la Biblia. Continuamos en el libro de Salmos. Richard, una palabra de bendición para despedirse de nuestros amables oyentes, los que nos están escuchando tanto en YouTube como en Facebook. ¿Qué recomendaciones les das? Que si no, pues lo que usted acaba de decir es muy importante. Vea, por ejemplo, aquí lo que usted dijo y en lo que vimos aquí en este versículo, liberación y salvación. O sea, lo que sigamos buscando de Dios. Usted lo acaba de decir, pues en estos momentos de dificultad que pueda estar pasando cualquier persona, pues buscar de Dios. O sea, buscar también ayuda, pues, si quiere, profesional, ayuda profesional. Pero orar, adorar al Señor, y usted lo acabo de decir, el Señor enviará de cualquier lado, llegará la lluvia. Entonces a todos un abrazo muy fuerte y muchas gracias por haberme invitado, ingeniero, aquí a Pray and Coffee International. Richard, muchas gracias. Muchas bendiciones. Espero que continúe juicioso el estudio devocional diario para todos, como le llamamos, dedito, devocional diario para todos, en una cultura de amor y misericordia, tratando de leer la Biblia con esa perspectiva,
tratando de encontrar quién es Dios, de que nuestro amor por Dios permanezca. Nada nos separa el amor de Dios, de aprender a amarnos a nosotros mismos, de acuerdo a la identidad y al propósito por el cual estamos, y de amar al prójimo. A veces necesitamos amarnos a nosotros mismos para poder amar al prójimo, y si ya lo hacemos, pues también tener misericordia por el prójimo. No juzgar a priori, no juzgar apresuradamente a las personas de que por qué les está pasando esto o aquello, porque aún los justos sufren si Dios lo permite. Aún la gente que no ha cometido pecado pueden pasar por aflicciones y por sufrimientos, porque Dios tiene un propósito eterno mucho más poderoso. Bueno, Claro, bendiciones sí, para sí. todos, mis amados amigos de Brian Coffee. Nos veremos el día de mañana, 8 de la mañana, hora de Ciudad de México, Bogotá, Lima, 10 de la mañana, hora de Buenos Aires. Y en la noche estamos por Facebook, 8 de la noche, hora de Medellín, de Ciudad de México, de Lima, 10 de la noche o 22 horas de Buenos Aires. Dios les bendiga.